Un golpe de calor puede empezar en minutos y llegar a ser mortal. Por eso en verano es clave saber cómo prevenirlos, detectarlos y actuar rápido. ¿Cómo prevenir? Evita paseos y juegos intensos entre las 10 y las 17 horas. Mejor salir bien temprano o cuando bajó el sol. Muchos perros no pueden regularse solos y siguen jugando aunque estén al límite. Ofreceles siempre sombra y un lugar ventilado. Evita balcones o terrazas a pleno sol. Tené agua fresca disponible todo el día y nunca lo dejes en el auto ni un minutito. En menos de 10 minutos la temperatura puede superar los 50 grados y ser letal para ellos. ¿Cuáles son las señales de un golpe de calor? Jadeo muy intenso o diferente a lo habitual, decaimiento, tambaleo o que se quede atrás en el paseo, encías muy rojas o moradas, vómitos, diarrea o mucha baba, temperaturas por encima de los 39,5 grados. Si ves alguno de estos signos, actúa con urgencia. Cortá la actividad y llevarlo a un lugar fresco y ventilado. Mojá axilas, ingles, panza y almohadillas con agua fresca, no helada. Ofrecele pequeños sorbos de agua sin forzarlo a tomar. Y salí para la veterinaria de urgencia mientras lo seguís enfriando. Este verano cuidemos desde la prevención. Y si esta información te sirve, guardala y compartila con otros tutores. No queda el vigor, son muchos más los tesoros. Bueno, la previa... Ah, sí, claro, qué lindo Estamos viendo, verla, Silvi. Estamos en contacto con Silvia Beliar, Silvia desde Córdoba, también amiga de la casa. Hacía rato que no estábamos compartiendo este rato con ella, este momento con ella, y hoy lo que nos atañe, justamente hablando de las temperaturas altas, el golpe de calor. Hola Silvita, ¿cómo te va? ¿Cómo están allí? Bien, Soy un la consejo misma, para mí. Estoy el rojo porque estoy acorde al tema. Muy bien. Sí, Está bien. Sí. Bueno, primero decinos a nosotras qué hacemos como humanos con este golpe de calor, porque acá en el estudio es terrible. Bueno, yo acá estoy con el ventilador puesto al lado mío. Ah, claro, no podemos usar, tenemos el aire igual, pero salís de acá y te morís. Y Córdoba más ¿Cómo fuerte. está? ¿Qué tal, Silvi? ¿Qué te parece si primero no nos contás un poco de esto de la fisiología del calor, de la transpiración, de por qué no sucede lo mismo, por ejemplo, con los gatos que no transpiran, los perros tampoco, aunque transpiran de otra manera, ¿no? Los caballos sí. O sea, la parte de para entender qué es esto del golpe del calor y por qué en algunos animales hay que tratarlos de una manera y a otros de otra. Bueno, ahí les cuento un poquito, más o menos algunas de las cuestiones de prevención y de síntomas, un poquito estábamos viendo recién en el video, pero les voy a contar entonces, vamos a empezar por esto. Todos los animales, hay dos grupos, digamos, en cuanto a la regulación de la temperatura. Nosotros entramos, igual que todos los mamíferos, las aves, ¿no? Entramos dentro de lo que son los homeotermos. Somos los individuos que podemos establecer mecanismos fisiológicos para regular la temperatura para cuando sube o baja demasiado en el ambiente. Esos mecanismos nos permiten que mantengamos una temperatura dentro de todo constante. No así, por ejemplo, los reptiles, que nosotros decimos animales de sangre fría, animales de sangre caliente. El reptil no tiene ese mecanismo de adaptación. Todos los demás, incluido el humano, sí los tenemos. Entonces, cuando nosotros hablamos de golpe de calor, estamos hablando que un cambio en el ambiente empieza a generar un aumento de la temperatura corporal, que es la temperatura interna a la que circula la sangre, que pasa, que es muy brusco y muy alto respecto de la temperatura promedio para esa especie. Cada especie tiene su temperatura promedio. Un caballo tiene, ponele 38, 37, 38. Los perros, los gatos tienen más alto que nosotros, aproximadamente 38 y medio, 39, 39 y medio. Y acá hay que diferenciar. Dentro de ese rango estamos hablando de que una temperatura puede subir, incluso un poco más que eso, sin llegar a un golpe de calor,
por distintas causas. Hay causas que no son enfermedad, que son fisiológicas. Si es un cachorro que tiene un metabolismo más alto, va a tener temperatura más alta. Si es un individuo, un animal, cualquiera sea, que estuvo caminando, haciendo ejercicio, que recién comió y está haciendo la digestión, también va a tener aumentos de temperatura. Las hormonas del ciclo también intervienen. Pero el tema es cuando esa temperatura aumenta por encima de valores mucho más altos, hablamos de más de 40, 41 grados, porque eso empieza a generar cambios dentro del organismo que, de persistir y de no poderlo equilibrar, pueden traer serias consecuencias a nivel celular y hasta una falla multiorgánica que se podría comparar al shock que produce, por ejemplo, un shock séptico en un individuo, ¿no? Esta forma de regular estos mecanismos van a variar según la especie. Por ejemplo, el caballo tiene muchas glándulas sudoríparas en la piel, entonces es común que ustedes después de un ejercicio de mucho calor lo vean al caballo con toda la piel mojada, transpirada. Esto no sucede con los pequeños. Los pequeños tienen pocas glándulas sudoríparas y las tienen básicamente en las almohadillitas. Ustedes van a ver que a veces en algunos ambientes cuando pisan dejan la huellita transpirada, pero el resto del cuerpo, lo vieron, ¿verdad? Sí. El resto del cuerpo no tiene prácticamente sudoración. Lo que sí tiene la forma de eliminar el vapor, la forma de eliminar el calor es en forma de vapor a través del jadeo. Un animal que jadea en verano siempre tiene golpe de calor, no. Es la manera que tiene de regular. Si hace calor, él va a tratar de regular. Nos tiene que llamar la atención un animal que tiene un jadeo excesivo. Además, se ve en su cara, en las facies, hay una fase de angustia. No es el cachorro que estuvo corriendo y viene contento con la lengua afuera. Es decir, estamos hablando de algo patológico. De la misma manera, cuando hablamos, por ejemplo, los aumentos de temperatura, muchas veces esto es común en el consultorio, la gente viene y te dice, ay doctora, tienes fiebre porque yo, le tomé y tiene tanto. Cuando hablamos de fiebre, es un mecanismo defensivo, pero que es un síndrome, hay un montón de otros síntomas que pueden o no estar acompañados de aumento de temperatura. Si el animal vino caminando o es verano, me ha pasado ir a vacunar un cachorro en pleno verano y el cachorrito está fenómeno, lo revisaste todo bien, le pones el termómetro y te marcó 40. Esto es como, ¿vieron cuando uno tiene la presión alta y va al médico y te dicen que te sube porque tenés el aumento de la hipertensión del guardapolvo blanco? Bueno, algunos también se ponen nerviosos cuando vienen al consultorio. Entonces, los signos, la temperatura, la frecuencia cardíaca, son cosas que como un dato suelto nos sirven. Siempre hay que unirlos al resto del estado clínico del animal. Silvia, o sea, que puede... Sí. Dijiste que la manera de sudar, la sudoración en perros es a través de las almohadillitas, por el jadeo. Como profesional, ¿vos ves que sería más ideal que la sudoración se diera a través de la epidermis? ¿O también esas formas son válidas, son posibles? De hecho, lo son porque lo son. Pero digo, ¿hay una mejor manera en que la sudoración sea? No. Cada especie tiene su forma. Y en esto de que cada especie tiene su forma, la naturaleza es perfecta porque no la hicimos nosotros. Entonces, ellos tienen esta manera y no son el único. La sudoración no es el único mecanismo por el cual se logra la estabilidad de la temperatura. Se desatan otros mecanismos más, como por ejemplo, va a haber un mayor trabajo cardíaco, un aumento de la frecuencia cardíaca, va a bombear más sangre el corazón. ¿Para qué? Para que la sangre circule más rápido y es la forma de disipar calor.
De hecho, cuando te entran en shock por un golpe de calor, les ponemos un suero y lo ponemos al suero a gran velocidad para que empiece a circular rápido y disipe el calor, por ejemplo. Por eso hay que tener mucho cuidado, especialmente con aquellos animalitos que tienen una condición previa, como son los viejitos, los perritos que tienen problemas cardíacos, o los gatos que tienen problemas cardíacos, los obesos somos un problema en todas las especies. Te incluiste, Silvia. Sí. ¿Fue un fallido? Cuando nosotros tenemos más porcentaje de grasa, la grasa y el agua es como que no se llevan muy bien. Claro. Entonces se deshidrata con mayor facilidad. Así como un viejo se deshidrata más fácilmente y un bebé muy chiquito, un obeso también. ¿Y qué trae el golpe de calor entre esas fallas que trae? Trae deshidratación, es como poner la sangre a hervir. Y entonces todas las toxinas que dan vuelta en sangre empiezan también a generar un montón de cambios y a hacer fallas multiorgánicas. Y este es el peligro mayor que tiene el golpe de calor, y a nivel cerebral se produce congestión, por eso el animal puede tener, como bien decía el video, incoordinación, está como abombado, como que no reacciona, y pueden ir desde esos síntomas que son más tempranos hasta llegar al golpe de calor, bien, digamos, con toda una sintomatología florida, y ahí es donde hay que salir corriendo. El golpe de calor no es tengo calor, el golpe de calor es una emergencia médica en cualquier especie. Y vos sabés que justamente te iba a preguntar, en cuanto aparecen los primeros síntomas, ¿no? Toda esta sintomatología muy versátil, no es un solo síntoma como vos acabas de decir. ¿Hasta que se produce esa falla multiorgánica? ¿Hay un tiempo más o menos de referencia? En general sí, por eso hacemos una diferencia entre lo que es el acaloramiento y lo que es el golpe de calor. En el golpe de calor ya empezás a tener fallas del mecanismo con digamos, deterioro de las funciones vitales. Antes de que llegues a un golpe de calor, primero va a haber un acaloramiento. Pongamos un ejemplo fácil del humano incluso. No sé, saliste a hacer las compras, caminaste, viniste con las bolsas, hace un calor bárbaro, llegaste a tu casa, te cortaron la luz. No tenés ventilador, no tenés aire acondicionado, no tenés la casa que puedas ventilar, abrir, pues, ¿qué pasa? Se concentra tanto el calor que te empieza a faltar el aire. ¿Y qué empezás? Empezás a ventilar, empezás a querer tomar agua. Es como instintivo, ¿verdad? Si esa situación se sostiene en el tiempo, en el caso de los animalitos, lo dejaste afuera, no tiene un reparo, una sombra, no le dejaste agua, el animal quiere tomar y no encuentra nada, no tiene dónde repararse, o lo dejaste encerrado, el caso que explicaban en los autos, por ejemplo, hemos visto que hasta criaturas han corrido peligro de muerte, ¿no? Se concentra tanto el calor que ya pasa de un acaloramiento a un verdadero golpe de calor. Tenés tiempo. Y lo más importante de esto, y para lo cual esto lo contamos, es que podemos prevenirlo. El golpe de calor no es algo que te va a agarrar de sorpresa como te agarra de repente, no sé, un ACV. Claro. El golpe de calor es algo que se puede prevenir. Si yo voy a salir de mi casa y voy a estar por algunas horas afuera o no voy a estar, tengo que tener en cuenta, sobre todo en estos tiempos con los cambios climáticos, estamos teniendo una temperatura muy loca y muy extrema. Entonces, déjale agua suficiente, déjale distintos tachitos con agua para que el animal pueda beber. El manejo de la comida, no le des de comer en las horas de más calor, porque también se altera la digestión. Entonces, darle de comer en lo posible en las horas más hacia la nochecita. Si son animales que por alguna razón necesitamos darles dividido en 2 raciones, que la que le des a la mañana o es muy temprano, o si se lo vas a dar más tarde, dale un poquito como para engañarlo un poco y el resto dáselo a la noche.
Dejale un lugar donde tenga reparo, no lo dejes en un balcón donde no tiene un reparo y donde está expuesto al rayo. No lo dejes atado, que el animal no puede desplazarse. Esto pasa mucho con los caballos, acá en Córdoba lo vemos. La gente a veces los saca a ramonear, a comer pastito por ahí, y obviamente lo ata para que no vaya. No siempre la soga es larga y a veces ponen una soga de una longitud adecuada, pero está lejos del árbol y después el sol lo sacaron temprano, el sol fue dando vueltas y vos pasás y los ves a los animales que por ahí son las 12, la 1 y el bicho está a pleno sol y no tiene un árbol de reparo. Bien, Silvi, y como para ir redondeando, ¿qué tenemos que hacer ante estos casos? ¿Te referís a la emergencia? Exactamente, cuando empieza a presentar síntomas, todo este síndrome que se empieza a agravar, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, más allá de que, por supuesto, llevarlo al veterinario, ¿no? Porque puede terminar inclusive en la muerte. Pero ¿qué hacemos mientras tanto? A veces lo podemos pescar a tiempo y vamos viendo la respuesta y a lo mejor no necesitas llegar al veterinario porque lo agarras en un acaloramiento o en un acaloramiento avanzadito. Ajá. Primero sacarlo de la fuente que está generándole calor. Si está el sol, obviamente a un lugar con sombra, ventilarlo. Si está dentro de una casa, abrir las ventanas, poner un ventilador, prender el aire acondicionado, mojarlo. Agarrar una manguera, un tachito, mojarlo con agua de la canilla, no agua helada, porque el agua helada va a generar vasoconstricción en la piel y eso va a traer también cambios circulatorios muy bruscos. Siempre los cambios, para que el cuerpo se adapte, deben ser paulatinos, tanto para un lado como para el otro. Así que lo mojo y una cosa muy importante, que esto siempre se lo aconsejamos a la gente. Agarran ¿vieron los refrigerantes que nos ponemos cuando nos pegamos un golpe? Si un refrigerante, esos que congelan, y si no, hielo, lo envolves en un trapito y se pone, o trapos bien mojados con agua de la canilla, y se ponen en las axilas y en las ingles del animal. Donde hay más irrigación. Lo vas a decir. Vasos, ahí tenés todos los vasos gordos por donde pasa un buen caudal de sangre y de esa manera estás enfriando todo el sistema. Claro. Esa es una de las cosas. Darle agua para que se hidrate, no darle de golpe, darle de a poquito, sobre todo a los perros grandes que a veces se les pone el tacho porque estuvieron sin tomar y el perro en la desesperación toma tanta agua que termina siendo una dilatación gástrica, ¿no? Yo pensaba, Silvia, en el caso de siberianos o perros San Bernardo y otras razas, ¿no? Que no son, hay, no muchas, pero hay en estas zonas, y bueno, las sufren mucho más, ¿no? Y están más propensos a estos golpes de calor ellos por la cantidad de grasa que tienen, ¿no? Más propensos, tienen como 3 tipos de pelo y son perros que en realidad, esa es otra de las cosas. La gente en general tiende a cortarles el pelo, a rasurarlo, no, porque está más fresquito. El pelo cumple una función. Como en las aves, las plumas también cumplen la función. De hecho, cuando están afiebradas, ellas tienden a abrir las plumas, vas a verlos como englobaditos, porque dejan una capa de aire entre el cuerpo y las plumas para ventilar. Bueno, entonces lo ideal sería, primero concientizarnos, los que ya están, pero vieron que hay modas con las razas, lamentablemente. En una época estaban más de moda los siberianos, pero digo, cuando hay perros de ese tipo, primero tratar de concientizarse, no tener ese tipo de perros en ambientes o en climas que lo van a sufrir y lo van a padecer. Si llegaron a nosotros porque llegaron y no hay otra manera, bueno, concientizarse, averigüen, hablen con su veterinario, no los vayan a rasurar, después cuesta mucho que les crezca el pelo y el pelo es vital para la regulación de la temperatura en el caso de ellos. Mucho más que quizás en otras razas, ¿no? Eso sería, todo lo que se pueda prevenir estaría buenísimo que lo pongamos en marcha, porque entonces después no estaríamos lamentando el resto, ¿no? Silvi, última pregunta. Acá en esta zona hay muchos caballos. Un golpe de calor en un caballo, por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Lo manguereamos? El caballo sabemos que transpira y eso ayuda, pero lo vemos mal.
Sí, lo podés manguerear, no con agua helada, pero llevarlo debajo de un árbol. Quizás tiene un poco más de resistencia que otras especies, ¿no? También sabes por qué, porque uno de los mecanismos que se ponen en juego, como dije antes, para estabilizar estos aumentos de temperatura, es el mayor trabajo cardíaco y aumenta la frecuencia. No es lo mismo que aumente en forma importante la frecuencia cardíaca en un animalito de pequeño tamaño. Por ejemplo, un pajarito tiene capaz 1000 de frecuencia cardíaca, ni hablemos de un colibrí, ¿no? Una gallina por ahí tiene 200 de frecuencia cardíaca. Un perro puede tener, ponele 40, 50, 80, depende del tamaño. Pero un caballo tiene baja la frecuencia cardíaca porque en vistas del tamaño, la frecuencia siempre es inversa al mayor tamaño del animal. Cuanto más grande, late menos veces. Entonces, si bien para su especie es ese valor, no es lo mismo, tiene, digamos, más margen de ir acomodándose que en un individuo chiquitito. Pero sí, lo mismo, hidratarlos, ponerles agua, no darles de comer hasta que no esté estabilizado, y sí podés mojarlo. Sí, sí. Si el tamaño es inversamente proporcional al latido cardíaco, los dinosaurios que tenían un latido por hora, más o menos. Claro. Sí, dinosaurios de 2 patas últimamente que he visto y esos tienen la misma frecuencia. A ver, creo que llegó una consulta. Hay mensajes. Acá dice Fercho Tazo. Se agradece la info. Yo tengo una. No era necesario que dijera quién lo envió. Bueno, el nombre, porque solo. Bueno, dale. Bueno, ¿qué va a hacer? Se llama Fercho el muchacho. ¿Qué va a hacer? Se agradece la info. Yo tengo una Akita Inu. Es una de las razas y siempre la protegemos con estos calores por su pelaje, pero no sabía lo de los trapos mojados en las axilas de la mascota. Ajá. Gracias. Bienvenido entonces, sí. Porque es algo simple y le puede salvar la vida. Sí. Sí, es y es rápido, entonces está bueno tenerlo en cuenta. Si uno ve que empieza a accionar y ves que el animalito, por supuesto, va a ir paulatinamente bajando, pero si uno ve que pasó un ratito y no ves que vaya, digamos, disminuyendo los síntomas paulatinamente, sino que se sostienen, cambian los colores de las mucosas que se ponen rojo intenso, medio azuladas. Ante la duda, no pierdan tiempo, llévenlo al veterinario. Pero en el mientras tanto, siempre es importante en una emergencia poder actuar para que llegue de la mejor manera posible a la consulta y uno pueda darles mayor oportunidad. Perfecto. Silvi, un besote grandísimo. Muchísimas gracias porque realmente es necesario. Ni te pregunto la temperatura en Córdoba porque estás con el ventilador y estás muriéndote de calor igual que nosotros. Así que muchas gracias y en serio es muy útil todo. Fíjate lo que acaba de decir en el mensaje, ¿no? Algo tan simple que puede salvar la vida a tu animalito. No, gracias a ustedes por la invitación, siempre es un placer y si podemos ayudar, acá estamos sin problema.